Instituto Tecnológico de Campeche. Departamento Metalmecánica, Algoritmo y Programación. Actividad Trabajo aplicativo. Presenta Potchan Ángel Gustavo, Itzul García, Eduardo Ismael. Dirigido a la maestra Araceli del Carmen Cervera Castro, del grupo MC2. Bien, también competencia específica. Aplicar los conceptos del entorno de programación para estructurar un programa de solución a un problema con el uso de la computadora. Historia y de los lenguajes de programación. Hoy hablaré de la actividad uno, que son una línea del tiempo de las etapas que fue evolucionando los lenguajes de programación, que pues podemos decir que en 1801, eh, más abajo, más abajo, así, en 1801, un inventor francés, Joseph Marie Jacques, se dio cuenta que aplicar la fusión automáticamente el patrón de tejido. Ahí fue que se inventó el primer sistema de programación a base de una máquina de telar. Y posteriormente, en 1822, Charles Babbage, con una máquina diferencial capaz de desarrollar polinomios. Y en 1833, el mismo Babbage creó una máquina analítica, la cual era capaz de hacer todas las operaciones matemáticas y se programaba por medio de tarjetas de cartón perforada, que a comparación de Joseph, era de tela, de tejas, de telas. Bueno, ya en 1842 fue una mujer llamada Ada Lovelace que había inventado un lenguaje de programación para traducir las memorias del matemático Luigi Menabrea. Entonces ahí podríamos decir que se creó por primera vez un lenguaje de programación ya como tal. Más adelante, en 1976, Alan Turing, un matemático informático teórico, revolucionó el mundo de la computación con la máquina de Turing. Pues demostraba que con un algoritmo podían resolver cualquier problema matemático. Así que Alan Turing fue considerado el padre de la informática moderna. Posteriormente, en 1957, ya es como que se crea el lenguaje de programación ya serio, de verdad, que pues el que lo creó fue John Backus, que creó el llamado Fortran, que se trata del lenguaje más antiguo y que continúa en uso hoy en día. Más adelante, en 1959, un inventor llamado Grace Murray Hopper creó el programación que se llama COBOL, que sus siglas en inglés es Common Business Oriented Language. Y pues en 1964 se creó BASIC, que fue desarrollado por alumnos de Dartmouth College, que fue diseñado como un lenguaje simplificado para aquellos que no contaban con grandes conocimientos técnicos o matemáticos, así que era más orientado para lo académico, para que sea fácil y entendible. De ahí nos podemos situar en la década de 1970. Ahí fue donde surgieron varias lenguajes de programación, como una entre ellas fue el Pascal, que surgió para enseñar a los alumnos en este lenguaje de programación que creó Niklaus Wirth. Y pues le puso el nombre Pascal en honor a Brice Pascal, que como había mencionado al inicio, fue el inventor de las calculadoras matemáticas, donde por ejemplo Pascal se utiliza como para escape. Y de ahí también en la década de los 70 se creó el lenguaje C, inventado por Dennis Ritchie en 1972. Luego en 1979 aparece el lenguaje C++, que fue la evolución del lenguaje C. Por ejemplo, podemos decir que se utiliza en Firefox, en Adobe PDF y en Office. En 1991 aparece Python, que lo creó Guido van Rossum. Fue reconocido por resolver lenguajes en el lenguaje ABC y hoy en día se sigue utilizando con esta finalidad y también para más usos. Por ejemplo, lo usa la NASA, Google y YouTube, que son algunas de las empresas que lo utilizan, el Python. De ahí, pues aparece otro.
que fue creado por Yukihiro Matsumoto, llamado el lenguaje de programación Ruby, que se usa pues para Basecamp y bueno, lo más importante, ¿no? De ahí hasta 1995 aparece PHP, que es el lenguaje de programación desarrollado por Rasmus Rerdorf para reemplazar unos scripts de Perl utilizados para el mantenimiento de su web personal, que pues en la actualidad es parte de una arquitectura web integrada en 20 millones de sitios web. Por ejemplo, sería Facebook, que es uno que utiliza el lenguaje hoy en día. En el mismo año de 1995 también se creó Java, que por un grupo de trabajadores es un microsystem con el objetivo de poner en marcha los decodificadores para una televisión interactiva. Pues ahí es donde empezó toda la lenguaje de programación de Java. Más adelante se desarrolló JavaScript, que comparten lo mismo que el Java, solo que no están relacionados, ya que tienen una semántica muy diferente, que este último fue creado por Brendan H. Y ya, pues de ahí fueron, siguieron, no ha habido otro lenguaje de programación, pero siguen evolucionando y así. Por último, sin no olvidar mencionar la aplicación usada en ingeniería mecánica, de la cual nos queríamos enfocar porque nos pidieron algunos ejemplos. Quisimos enfocarnos en aplicaciones que usamos coloquialmente para armar, diseñar piezas mecánicas, tanto tornillos como en la manufactura, como en cosas pequeñas o incluso más grandes. Un programa muy funcional para cualquier ingeniero mecánico es el AutoCAD. El AutoCAD es un programa con un software de diseño muy preciso, por el cual tiene distintas funciones que le permiten dibujar, diseñar y modelar en vistas 2D y 3D con sólidos, superficies y objetos de malla muy característicos de dimensiones reales. Bien, continuamos con la actividad número 2, el proceso compilar y enlazado. En esta actividad nos designaron descargar un archivo, una serie de archivos y un programa que sirve para eh, instalarle un lenguaje de programación a nuestra computadora, ya que es la forma en la cual podemos hacer que nuestra computadora haga o trabaje con los documentos que queramos o los archivos que intentemos programar. El MinGW. En este caso adjuntamos evidencia del momento en el que instalamos el MinGW, como pueden observar mi compañero y yo. De ahí nos pasamos al siguiente proceso, en el cual nos pedían designar y descargar una serie de archivos que nos habían enviado a través del programa Teams, la aplicación, el cual descargamos y desencriptamos, guardamos en una carpeta especialmente para poder trabajar de una forma más cómoda. Designamos un mensaje, un pequeño mensaje, ya que esta carpeta de archivos ya venía predestinada con un mensaje para poder funcionar, el famoso Hola Mundo. Nosotros decidimos cambiarle ese mensaje, en mi caso por Hola Amigos y en el caso de mi compañero por Criaturitas del Señor. De ahí nos vamos al paso 3, en el cual vamos a digitalizar, compilar una serie de códigos para poder desencriptar por así llamarle, a los archivos que nos habían enviado, porque los archivos no eran más que un mensaje o un archivo base, un archivo que debe ser modificado para poder ejecutarlo. En este caso utilizamos estos códigos para poder convertirlo en un archivo objeto. Los archivos que modificamos fueron el my.c y el mensaje.c. Aquí se puede ver la modificación donde lo hicimos directamente desde el PowerShell y ya aparecen en nuestra carpeta de guardados.
Nos fuimos al paso número 4, en donde tendríamos que convertir los propios archivos en un archivo ejecutable, en un archivo .exe, el cual logramos con éxito y pudimos percatarnos de ello al teclear dir, que significa el directorio, en este caso en el PowerShell, para poder observar qué tenemos guardado en nuestras carpetas. Por último, el paso 5 es donde ejecutamos ya el programa, donde ordenamos a nuestra computadora a hacer lo que le habíamos mandado. En este caso yo guardé mi archivo .exe, mi archivo ejecutable como prueba GUS, y al momento de teclear punto barra prueba GUS, aquí directamente, como pueden observar, aparece el mensaje de hola amigos. Y en el caso de mi compañero es igual. Él lo guardó como punto barra prueba edu, le da Enter y le aparece como criaturitas del Señor. Claro, aquí no se ve la ñ porque pues entendemos que es un lenguaje americano, un lenguaje inglés. Ok, en la actividad 3 yo voy a explicar paso a paso cómo desarrollé la solución para el problema de calcular el costo de cuatro tuercas en una tornería. Ahí está. El problema es, en una tornería se requiere determinar el costo de cuatro tuercas con base a su diámetro mayor, el paso de la rosca y posiblemente el ángulo de la rosca. Lo que podemos ver es que en la tabla, pues yo en las variables le puse en diámetro mayor de la tuerca, le puse como dm, el paso de la rosca PR, ángulo de la rosca AR, costo individual de una tuerca CT y costo total de cuatro tuercas era CTL. Como en el libro lo manejamos con solo real y entero, pues en este caso todos son reales. Ahora, la fórmula que utilicé, que todo fue hipotético, es CT igual, entre paréntesis DM por 15 cierra paréntesis más, abro paréntesis PR por 25 cierra paréntesis más, abro paréntesis AR por 10 cierra paréntesis. Y luego para obtener el costo total era CTL igual a CT por 4. Ahora, el pseudocódigo que utilizamos fue de estructurado de tres secciones principales: la entrada, el procesamiento y salida. Además, más adelante lo adapté para Paint porque pues teníamos que hacer un diagrama de flujo y en Paint es un buen programa para hacer diagramas de flujo. Ahora, en la explicación del pseudocódigo que yo hice, pues primero definí las variables como DM, PR, AR, CT y CTL como reales. En la entrada de datos, en este caso yo asigné valores directos para la demostración, que es de DM era igual a 50, PR era igual a 2 y AR era igual a 30, aunque normalmente se leerían del usuario. En procesamiento se calcula el costo individual de CT usando la fórmula indicada y luego se multiplica por 4 para obtener el costo total, que sería el CTL. Y ya al final, a la salida, que es donde se muestra el resultado final, ya después de todo el pseudocódigo que hicimos. Ahora, en el diagrama de flujo, el diagrama de flujo es una representación gráfica del algoritmo, por si, pues para que, sí, para que la gente lo entienda. En él se muestran los pasos que siguen el programa, utilizando diferentes formas para identificar el inicio y fin, entradas, procesos y salidas. ¿Y cómo es que identificamos cuál es la entrada, cuál es el proceso, cuál es la salida? Pues por ejemplo, en este caso utilizamos de que el óvalo, que sirve para el inicio y el fin, el paralelogramo, que son las operaciones de entrada, donde usamos el leer valores, y salida, donde es mostrar resultados, y el rectángulo es para los procesos o cálculos. Ahora, donde aparece el diagrama de flujo, pues básicamente en inicio, pues solo se marca el comienzo del algoritmo. En este caso pusimos de nombre costo tuercas. En entrada de datos es donde se leen o asignas los valores, donde dice definir, ahí aparece DM, PR, AR y CT. Ahora, en el proceso que hicimos en todo el diagrama de flujo, pues primero se calcula el CT mediante la fórmula. Luego se multiplica el mismo CT por 4 para obtener el costo total.
que fue en la parte de CTL, CT por 4. Está arriba del costo total de 4T. Y al final, en la salida se muestra en pantalla el costo total para posteriormente ponerle fin y para que se cierre el algoritmo. En esta tarea, pues hemos demostrado la capacidad de resolver un problema mediante la definición clara del problema y las variables, que es lo que nos pidieron hacer, la creación de un pseudocódigo estructurado para posteriormente adaptarlo para PSeInt y ahí mismo en PSeInt la elaboración de un diagrama de flujo que representa gráficamente cada paso del algoritmo. Sin más que decir, pues es todo de la actividad 3. Bien, para culminar, eh, se nos pidió realizar una serie de búsqueda de conceptos, a lo cual le denominamos glosario, en el cual se nos pedía encontrar el concepto de diagrama de flujo, identificadores, la constante, variable, algoritmo, pseudocódigo, tipo de datos, sentencias y sintaxis. En ellos fueron conceptos que se expusieron en clase. También, pues para enriquecer más la información, se encontró de páginas web, que más adelante tenemos toda la bibliografía de la actividad. Bueno, en resumen, el diagrama de flujo es una herramienta que permite representar visualmente las operaciones que requerimos y el orden o secuencia en la cual debemos efectuar para solucionar pues el problema que se nos presente. Es una representación gráfica, como pudimos observar hace unos instantes con mi compañero. Los identificadores, pues, son los nombres que se le asignan a cada objeto, los cuales se consideran como variables o constantes. Aquellos intervienen en procesos que se realizan para la solución de un problema. Y pues es muy necesario establecer las características de cada identificador, ¿no? Saber la variable, la constante. Bien, una constante también es un identificador, como antes mencionaba. Se clasifica como constante cuando el valor se le asigna a este identificador no cambia durante la ejecución o proceso de solución del problema. La variable, pues retomamos, son todos aquellos objetos cuyo valor cambia durante la ejecución o proceso de solución del problema. Los elementos que cambian durante la solución del problema se denominan variables, por lo cual la variable es algo que va a cambiar constantemente. El algoritmo pues es la serie de pasos que nos permiten resolver el problema, como habíamos encontrado anteriormente. Este Tenemos diferentes tipos de algoritmos, está el preciso, el definido y el finito, el cual el preciso pues indica el orden en el cual se debe realizar cada uno de los pasos que conducen a la solución del problema. Es algo un poco más detallado. El definido en este caso pues implica que el resultado nunca debe cambiar bajo las mismas condiciones del problema, sino que debe ser siempre el mismo, por ende se mantiene. El finito pues no se debe caer en repeticiones de procesos de manera innecesaria, deberá terminar en algún momento. El pseudocódigo, sin antes lo habíamos mencionado, es una serie de pasos bien detallados y claros que conducen a la resolución del problema. El pseudocódigo nos ayuda a mejorar y a finiquitar, delimitar eh, en procesos, en pasos, este, lo, para representar el problema que queramos resolver. El tipo de dato es un medio para clasificar el tipo de datos que una variable u objeto puede contener en la informática. Los tipos de datos son un factor importante en todos los lenguajes de programación de computadoras. Las sentencias, pues en programación es un conjunto de expresiones que permiten ejecutar una determinada acción. Son unidades básicas que conforman una estructura, la estructura de un programa. Y la sintaxis se define como el conjunto de reglas que deben seguirse al escribir el código fuente de los programas para considerarse como correctos para ese lenguaje de programación, como pudimos haber notado en la actividad número 2 cuando teníamos pues un código fuente, un código base, el código C de tipo C que transformamos en un código objeto de tipo objeto para posteriormente unificarlos y hacer un archivo ejecutable el cual pues pueda realizar lo que estábamos pidiendo con nuestra programación.
Sin más que añadir, por aquí le dejamos la bibliografía con los diferentes links de donde pudimos encontrar cada información antes mencionada en las actividades anteriores. Y me despido. Que tenga una excelente tarde. Muchas gracias. Mi nombre es Ángel Gustavo Pochan y el nombre de mi compañero es... Edward Smalsur García. Buenas tardes.